Muy buenos días, hermanos. Gracias a Dios que una vez más nos da la oportunidad de reunirnos aquí en la casa del Señor, como la congregación del Señor, a quienes Él ha redimido, a quienes Él ha buscado, a quienes Él ha amado y nos ha puesto aparte. Gracias a Dios por lo que Dios hace con nosotros cada día. Gracias a Dios por este tiempo que podemos venir hoy hasta su casa. Quiero invitarle en esta mañana para que podamos considerar el concepto que nosotros tenemos acerca de la fe y que lo enfrentemos con lo que la Biblia dice. Porque fe es creer en Dios, fe es confiar en Dios, pero no es esa confianza en la que lo buscamos y le pedimos algo con la esperanza que Él nos dará lo que nosotros estamos pidiendo, por lo que estamos orando. A veces expresamos ideas como: confíe, Dios se lo dará. Tenga fe, pídale a Dios, Él le va a contestar. Declárelo, va a ver que se hace realidad. Cuando acudimos a Dios en estos términos, estamos esperando que Dios se encargue, pero lo estamos tratando como si Él fuera nuestro sirviente, que únicamente está esperando a que nosotros le digamos qué tiene que hacer con nosotros y en nosotros. Fe es confiar en Dios. En eso debemos de quedar claros. Fe es confiar en Dios. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso, pero es confiar en su dirección. Confiamos en que Él nos guía, que Él nos indica la dirección en la que debemos de ir. Confiamos en Dios porque confiamos en el poder soberano que Él tiene y en el control absoluto que Él tiene sobre todas las cosas en nuestra vida. Él sabe lo que está sucediendo. No le es extraño porque Él ha preparado las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Fe es confiar en Dios, es confiar en Él para obedecerle y hacer lo que Él dice, como Él lo dice, cuando Él lo dice, en el tiempo que Él lo dice, porque es obedecer a pesar de nuestros deseos y a pesar de nuestros intereses. Nuestra fe no es propia. Dios nos la ha dado y nos la ha dado en primer lugar para que nosotros podamos ser salvos. Vamos a inclinarnos hacia esa dirección de lo que es la confianza en Dios. Es lo que vemos nosotros en el ejemplo de Abraham y de todos los héroes narrados en el capítulo 11 de Hebreos. Hombres que confiaron en Dios porque se dejaron guiar por Él. Hombres que confiaron en Dios porque le obedecieron cuando Dios les decía que se movieran. Hombres que confiaron en Dios porque confiaban que Dios estaba en control de sus vidas. El propósito de esta reflexión hoy por la mañana es conocer la suficiencia de la fe para ser salvos. Es lo único que uno necesita para la salvación. Cualquier otra cosa está fuera del plan de Dios. Y en segundo lugar, conocer que el Señor Jesucristo pagó el precio para que nosotros no recibamos la ira de Dios. Y Él es el dador de nuestra fe. Gálatas capítulo 3, versículo 6 hasta el 14. Gálatas, el capítulo 3, del versículo 6 hasta el versículo 14. Una defensa de la fe. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Es por fe, y vamos a ver en esta mañana una defensa de la fe. Nuestro Dios, queremos darle las gracias. Venimos ante usted en esta mañana, rogando, Señor, que nos ayude para poder entender su palabra. Señor, no se trata de nuestra condición, de nuestra capacidad. Se trata únicamente de su gracia en nosotros, dándonos a entender lo que usted dice en su palabra.
y aclarándola, Señor, para que sepamos cómo aplicarla, porque esta palabra suya tiene consecuencias para nuestra vida, esto tiene aplicación para nosotros. Pero si no la entendemos, Señor, ¿qué podemos hacer? Por eso clamamos, Padre, para que así como aquellos discípulos que iban camino de Maús, podamos decir, Señor, ¿no ardía en nosotros nuestro corazón cuando nos abría la palabra? Por favor, Padre, haga que su Espíritu Santo pueda hacer arder su palabra en nosotros y que estemos dispuestos, Señor, a actuar conforme a lo que usted nos manda. Bendíganos, Padre, conoce nuestras necesidades. Usted sabe, Señor, las circunstancias que estamos viviendo. Usted sabe de nuestras angustias, sabe de nuestros dolores, sabe, Señor, de nuestros sueños, los anhelos más profundos que tenemos. Y Padre, ayúdenos, por favor, para que todo, Señor, pueda ser dirigido en la confianza a usted, esperando en usted, dirigidos por usted. Guárdenos, por favor, y denos la respuesta, Señor, que nosotros necesitamos y que usted tiene preparada para nosotros. En Cristo Jesús se lo rogamos. Amén. Una defensa de la fe. ¿Por qué la fe necesita ser defendida? Hay preguntas que uno se hace y que realmente se queda con la falta de respuesta. ¿Por qué la fe necesita ser defendida? Los Gálatas dejaron de obedecer al Señor, dejaron de seguir la verdad. Capítulo 1, versículo 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Ellos dejaron de obedecer a la verdad. Capítulo 2, versículo 5 dice el apóstol, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio pudiera ser permanente con nosotros, que la verdad, la fe pudiera estar con nosotros. Versículo 14, capítulo 2. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ¿por qué necesitamos defender la fe? Porque vivir en la fe es vivir en obediencia a Dios. Porque vivir en la fe es permanecer en la verdad de Dios. Porque defender la fe es vivir conforme a lo que Dios dice. La incredulidad, que es lo contrario a vivir en fe, es pecado. Porque es desobediencia. Porque no es permanecer en el Señor. Y el apóstol Pablo aquí hace una reprimenda, decía hermano Orlando el domingo pasado, y está haciendo una apología, una defensa del Evangelio, pero le está reclamando. Dicen los comentaristas, dicen los predicadores que he oído respecto de Gálatas, que Pablo para nada es un hombre, ¿cómo se dice el ser político? O sea, pero no en el sentido político que nosotros lo conocemos, sino es un hombre que no quiere ofender, es un hombre que no quiere dañar, pero es un hombre que dice las cosas rectamente. Y le dice, oh Gálatas insensatos. Hay otras versiones que lo traducen de una manera bien grosera. No cree usted que se la voy a repetir. Pero es la idea. La idea no es solamente de no hacer las cosas bien. La idea es falta de sesos. O sea, le falta la capacidad para poder darse cuenta. Y eso nos lleva a pensar que la insensatez habla de algo mental, pero que es una dureza para entender, es una piedra para entender. Es que no le entra, no conoce la O por lo redondo. Y el apóstol Pablo está diciendo, oh Gálatas, Gálatas necios, Gálatas tontos, ¿qué les pasó a ustedes? Y el apóstol Pablo hace algunas preguntas que hermano Orlando también compartió con nosotros el domingo pasado, respecto a eso. Porque ¿cómo es posible, dice el apóstol Pablo, en dónde está su fe? ¿No ha llegado su fe a su mente? ¿Por qué no pueden razonar de esta manera? El apóstol Pablo hace por lo menos esas preguntas y no más. ¿Qué pasó que dejaron de obedecer? ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo? Fue cuando creyeron, porque cambiaron de esa forma de pensar. ¿Y qué acaso no entienden? Nuevamente vuelve con lo de insensato. No entienden. ¿Por qué dejan de vivir por fe? ¿Por qué hacen un esfuerzo humano por vivir la vida que Dios ha preparado? Fue en vano el sufrimiento. El sufrimiento es una característica que certifica nuestra fe. El cristiano sufre, no porque Dios se ría por el sufrimiento. El sufrimiento es parte de la certificación que hay fe en el cristiano, porque el apóstol Pablo dice que nuestra fe una vez sometida a prueba. Entonces, dice el apóstol Pablo, ¿fue en vano acaso lo que ustedes pasaron? ¿No tenía sentido? Dios únicamente les dejó ir los males así.
¿Tiene Dios alguna deuda con ustedes? Son las preguntas que el apóstol Pablo está haciendo a los Gálatas acá. Y luego el apóstol Pablo utiliza el resto del capítulo y el resto del libro para aclarar estas preguntas, para hacer ver a cada uno de ellos estas preguntas. Porque en el capítulo 3, versículos 6 al 9, nosotros encontramos la importancia de la fe vista en el ejemplo de Abraham. Porque la fe es importante y Abraham es quien ilustra esa importancia de la fe en nosotros. Dice en el versículo 6, así Abraham tuvo fe. Abraham le creyó a Dios. Abraham confió en Dios y su fe le fue contada por justicia. Abraham creyó a Dios y esa fe le fue tomada a él como que hubiera vivido una vida normal, una vida llena de obediencia a Dios. Porque la justicia, hermanos, es hacer lo correcto. La justicia es todas aquellas cosas que están de acuerdo con la voluntad del Señor. Es todo aquello que Dios demanda de una persona. Entonces, cuando dice acá que la fe le fue contada a Abraham, le fue acreditada a Abraham, yo sé que los hermanos que trabajan en contabilidad les es mucho más fácil esto, es tomar un tesoro, tomar algo y colocárselo en otro lugar. Bueno, hermano Roberto nos podría explicar esto, pero no crea que le voy a dar el tiempo. Pero la justicia a Abraham la fe le fue puesta a Abraham como si hubiera sido una vida justa, una vida correcta, una vida tal y como Dios la demanda. Su fe. Abraham no tuvo que hacer nada. Abraham no fue un hombre obediente para con Dios y que Dios dijo, qué hombre qué maravilla, este hombre, le voy a acreditar una buena actuación. No, solamente su fe. Abraham creyó a Dios. Su fe le valió por una vida correcta delante del Señor. Dios lo reconoció como justo. Vamos a Génesis capítulo 17 porque me interesa, hermanos, poder unir los pasajes de la Biblia y que tengamos una sola idea de lo que la palabra de Dios dice. Génesis capítulo 17, el versículo 1. Vamos a regresar nuevamente acá a este capítulo 17:1. Era Abraham de 99 años, un cipote, cuando le apareció Dios y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y esa fe le valió para ese cumplimiento. El ser perfecto no necesitó de Abraham una vida especial. Su fe le dio a él ese sé perfecto, anda delante de mí en perfección. Y Abraham entonces fue declarado una persona justa. Una persona justa es una persona que está en concordancia con los estatutos de Dios. Alguien que cumple cabalmente la ley de Dios es una persona justa. Así se declara en todo el Antiguo Testamento. Un justo era alguien que vivía conforme a los preceptos de Dios. Y a mí me asombra cuando el salmista dice, júzgame conforme a mi justicia. O sea, digo yo, este hombre está realmente convencido de lo que él hace es correcto delante de Dios. Pero es también un poco pretencioso de parte de él, porque aún nuestras obras de mayor gracia, dice el Señor, lo mejor que podemos hacer es considerado como cosa desechable delante de Dios, como una cosa realmente que no vale. Pero la justicia tiene que ver con hacer lo correcto y justo es aquel que está de acuerdo con los estatutos de Dios. Y así se le acreditó a Abraham, sin haber hecho él ningún cambio. Él no dijo, sí, pero es que tengo que arreglar esto. No he tratado bien a Sara últimamente, a mis criados no les he dado de comer lo suficiente, voy a arreglar mis cosas y después arreglo las cosas con Dios. No. Su fe, creerle a Dios, le valió por todas las cosas demás. O sea, Abraham pudo vivir esa fe y experimentar esa confianza en Dios. Creer habla de tener fe, confió en Él. Creer habla de ponerse bajo el cuidado y la dirección de Dios, y fue lo que Abraham hizo. Váyase de su tierra y de su parentela a la tierra que yo le voy a decir. Así me voy. No sé qué situación habrá librado en la familia, pero él agarró camino y se fue bajo el cuidado de Dios y la dirección de Dios, porque él creyó que lo que Dios le decía es la verdad. Por eso es importante la fe.
Porque sin la fe, nosotros no le creemos a Dios. Y no creemos que Él nos está diciendo la verdad. De que eso se traduce en obediencia, ¿verdad? La fe se traduce en obediencia. Y vimos ahorita los jueves como ellos, tanto Abraham, Isaac, Jacob, fueron obedientes. Entonces, esa es la meta nuestra, ser obedientes. Porque hablamos mucho de la fe, y es cierto, le creemos a Dios, confiamos en Él, pero nuestra acción entonces es ser obedientes. Porque cuando hablábamos de los Gálatas, ¿verdad? De su insensatez, no es que eran brutos, ¿verdad? Sino que no tenían discernimiento espiritual, ¿verdad? Porque puede haber un montón de gente muy inteligente, pero no llegar a ese discernimiento. Así como puede alguien que no tiene un coeficiente tan alto, pero la cuestión intelectual, pero tiene fe y es obediente, y eso cuenta para Dios. Entonces nosotros podemos estar aquí muy, muy entendidos de todo el trámite, pero si no obedecemos, caemos en la insensatez de los Gálatas, ¿verdad? Por eso es importante defender la fe, para no caer en esa desobediencia, en esa falta de capacidad, esa dureza para entender y para obedecer a nuestro Dios. La circuncisión que se le dijo a Abraham que debía de practicar ocurrió acá, después de esta promesa. Dios le hizo una promesa a Abraham cuando tenía 90 años. 9 años después le es dada la circuncisión como una marca de esa fe. Él tuvo fe y la marca de esa fe fue la circuncisión, y esa fe le fue contada a Abraham por justicia. Por tanto, Abraham abrió las puertas para la bendición de los gentiles. La fe de Abraham abrió esas puertas para los gentiles, porque el escritor aquí, el apóstol Pablo en Gálatas, nos dice en el capítulo 3, versículo 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea, la fe de Abraham es el camino que siguen todos aquellos que conocen al Señor. Los que son hijos de Dios son considerados como descendientes de Abraham, tienen las características de Abraham. Y eso es la parte que debemos nosotros de notar. Los que tienen fe tienen la característica de Abraham. Fue el reclamo del Señor Jesús a aquellos allá en el capítulo 8 de Juan. Les dice, si ustedes conocieran a Abraham, no me odiarían a mí, porque él supo de mí. Y esto es una de las características. Si tenemos fe, nosotros somos descendientes de Abraham, somos hijos de Abraham, en el sentido de que tenemos esa característica de Abraham. Y los verdaderos descendientes de Abraham son los que confían en Dios. Y si nosotros confiamos en Dios, podemos considerarnos hijos de Abraham, de la misma familia de Abraham, porque él lo que hizo con su fe es abrir la puerta para que nosotros también pudiéramos, con esa fe, compartir la familiaridad con nuestro Dios. Es algo planeado por Dios. Esto no fue una consecuencia así que sucedió nada más. Dios lo planeó, versículo 8. Y la Escritura, previendo lo que Dios iba a hacer, previendo lo que iba a suceder, previendo que Dios iba a justificar por la fe a nosotros que no somos judíos, que Dios nos iba a justificar, dio de antemano la buena noticia a Abraham, porque Dios ya lo había planeado. Que usted y yo conozcamos al Señor no es una casualidad. No es de que Dios pasó y de repente se detuvo y dijo, sí, aquí está este. No, es algo que Dios planificó. Es algo propio del propósito de Dios para nosotros. Dios lo planeó, está en las Escrituras. La bendición de los gentiles es la buena noticia que Dios le dio a Abraham. ¿Y cuándo se la dio Dios? Cuando le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En el sentido de que todos los que creen en Dios son familia de Abraham. Con esto se cumple la promesa de Dios de bendecir a las naciones, de bendecir a Abraham, de bendecirnos a cada uno de nosotros. Bendecir es alcanzar el favor de Dios. Una bendición es recibida por el favor de Dios y es el favor de Dios para nosotros. La palabra bienaventuranza tiene que ver con felicidad, pero no con una felicidad por lo que nos sucede, sino es una felicidad porque Dios tiene interés en nosotros, nos da su favor, nos trata con su favor. No es que yo sea feliz, sino Dios me mira a mí y actúa en mi vida
de una manera que Él quiere actuar en mí, y eso es la bendición, esa es la felicidad de la que yo puedo disfrutar. La bendición no se trata solamente de cosas materiales. Nosotros esperamos bendiciones cuando pensamos en nuestro bien, cuando pensamos en cosas que necesitamos, cuando pensamos que Dios nos va a librar de problemas, de situaciones, de enfermedades, de tantas cosas. Pensamos en bendición, pero no se trata solamente de cosas materiales. Las bendiciones reales tienen que ver con cosas espirituales. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Y eso es lo más importante. Porque como el apóstol Pablo dice también, esta breve tribulación momentánea no se compara con el peso de gloria que nosotros vamos a recibir. No hay cuerpo, no hay enfermedad que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Pero lo que viene después no se parece en nada con lo que nosotros podamos estar pasando ahorita. Quizá esto nos parezca así como muy relativo, ¿no? Y eso a mí, ¿en qué me ayuda en la situación que estoy pasando ahorita? Nos ayuda a ver hacia adelante y a confiar en ese Dios que nos llamó por su gloria, que nos apartó por su gloria y que nos ama. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros en medio de las aflicciones, y considerar que la bendición es la relación con Dios, es la presencia de Dios y la relación con Dios. Esa es la bendición, mis amados hermanos. En Deuteronomio capítulo 33, el apóstol, el profeta Moisés, hablando con el pueblo ya cuando se está despidiendo de ellos, dice, esta es la bendición, Deuteronomio 33, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Óigala, dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego en su mano derecha. Aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano, por tanto ellos siguieron en sus pasos recibiendo dirección de ti. La bendición con la cual ellos fueron bendecidos es con la presencia de Dios en sus vidas. Dios vino, y esa es la bendición mayor que podemos recibir. Dios vino. Por eso cuando Dios le dijo al pueblo, a Josué, que había que bendecir al pueblo, le dijo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová te mire, alce sobre ti su rostro. Jehová te mire. Jehová tenga misericordia de ti. Jehová se compadezca de ti. Esa es la bendición. O sea, no es Dios dame más dinero que no tengo ni un 5. Dios dame una casa. Dios dame una esposa. Dios dame esto. Dios dame lo otro. Es Dios, quiero una relación con usted. Y esa es la bendición. Es esa relación con nuestro Dios. De eso se refiere la bendición. Y por eso es que se cumple la promesa dada a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, usted y yo. Porque hoy tenemos una relación con Dios. El Señor Jesucristo dijo, esta es la salvación, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esa es la bendición. Esa es realmente la bendición. Y esa es hacia ahí, hacia donde debemos de apuntar. Pero la situación económica nos invita a apuntar hacia otro lado. Los problemas en la familia apuntamos hacia otro lado. Problemas económicos hacia otro lado. No, la fe es para que veamos a Dios. Porque Él es el mayor tesoro. Él es nuestra bendición. Hacia Él es hacia donde vamos. Él es quien nos ha llamado. Y Él es lo único que necesitamos. Mis hermanos, no necesitamos nada. Solamente Él. Y a eso hemos sido llamados nosotros. Por eso Pablo dice que Dios le dio de antemano a Abraham, porque era planeado por Dios para alcanzar esa bendición. Para tener esa bendición de Dios se requiere que Dios actúe en la vida de las personas. Salmo 32, 1 y 2, ¿quién se lo sabe? Bienaventurado el varón a quien... No. Bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa. Se me olvidó, hermanos, perdón. Vale que Dios no se le olvida y por mi olvido, Él siempre está en su palabra aquí. ¿Verdad? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
Bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad. Esa es la bienaventuranza, el poder acercarnos a Dios porque Él ya nos ha perdonado, porque Él ya se ha olvidado de nuestro pecado y porque Él ya no está como el juez en su tribunal juzgándonos. Y aunque Él pudiera estar con el martillo para dictar sentencia, hay alguien a la par de Él que le dice, no, por Él no, por Él yo ya pagué, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Los gentiles fueron justificados por la fe. La justificación es el acto por medio del cual los pecadores culpables delante de Dios, injustos que no cumplen la ley de Dios, son hechos justos a los ojos de un Dios justo y santo. Usted y yo, como pecadores culpables, hoy no se nos ha quitado lo pecaminoso, pero delante de Dios, Dios nos considera como si no pecáramos para poder estar en su presencia, para poder ser parte de Él. Cuando el escritor de Hebreos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, no lo hacemos por méritos, no lo hacemos porque Dios nos ha quitado, sino porque Cristo Jesús está en nuestro lugar. Y cuando Dios me mira a mí, mira la obra de Cristo y me dice, venga hijo, aquí estoy yo. Y puedo entrar con toda confianza delante de Dios. Puedo ir con toda confianza delante de Dios. Porque Él me ha dado la oportunidad por lo que Cristo ha hecho. Él me ha justificado, me ha dado ese hecho de ser justo, correcto delante de Dios, como si yo hubiera cumplido toda la ley del Señor. Es un acto de aprobación de Dios sobre la base de la muerte de Cristo. La bendición de Abraham, su justificación, alcanza a los que creen, la reciben con Él, la reciben en Cristo. El pacto de Dios hecho con Abraham y su descendencia, de que ellos serían sus siervos, Él sería su Dios, es lo que dice el escritor de Hechos. El escritor lo menciona en Hechos capítulo 3, versículo 26. Dice, y a vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Cada uno de nosotros, delante de nuestro Dios, podemos seguir confiando en nuestro Señor. La bendición de Abraham, su justificación, la bendición de Abraham en el pacto de Dios de ser su Dios y que su descendencia serían sus siervos. La justificación nos alcanza a cada uno de nosotros. Eso se realizó primero en Abraham y se comparte con todos nosotros los que tenemos fe. Lo mismo que le sucedió a él, sucede para con nosotros. De alguna manera, hermanos, cuando Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, de alguna manera, Abraham pudo ver hacia el futuro y conocer a aquel descendiente suyo por medio del cual nosotros somos justificados. Por eso el Señor Jesucristo dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Y fue cuando le reclamaron a él, pero es que la fe de Abraham lo llevó a creer que un día iba a haber un descendiente de él, por medio del cual su promesa de bendecir, de justificar, iba a ser posible. Y eso es por medio del Señor. ¿Cómo llegó Abraham a todo eso? El escritor de Hebreos en el capítulo 11 dice que no vieron con los ojos internos, sino que siguieron adelante, confiando en el Señor. Ellos estaban poniendo su mirada en el Señor. Dios lo planeó. Por eso es importante ver el ejemplo, lo que Abraham hizo. Lo contrario a la fe es la ley, pero no la ley en sí, sino la obediencia a la ley. Y Él ya nos liberó de la condenación a la ley. Aquí en Gálatas capítulo 3, del versículo 10 al 14, nosotros leemos cómo sucedió esto, porque todos los que dependen. La ley trajo condenación, Dios nos liberó. Contrario a la ley, hoy podemos nosotros ser liberados. Ellos confiaron que podían obedecer la ley. Dejaron la fe, confiaron que podían obedecer la ley. Y la dependencia de la ley, lejos de justificar, condena. La ley únicamente nos condena. No es porque la ley sea mala, dice el apóstol Pablo en Romanos, no. El problema es que nuestra debilidad, dice en el capítulo 6 de Romanos, nos condena constantemente. La
Para Pablo dice que está claro, todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, está claro, dijo el apóstol Pablo. A veces para uno no está tan claro, ¿verdad? Pero para el apóstol Pablo, eso estaba bien decidido. Esto está claro, dijo él, la obediencia a la ley no es el camino para encontrar la justificación, para ser declarado justo ante Dios, para ser salvo. Pues el requisito es obedecer permanentemente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Deuteronomio capítulo 27, versículo 26. Deuteronomio capítulo 27, versículo 26. Dice: maldito el que no confirmare las palabras de la ley para hacerlas. Cada palabra de la ley había que obedecerla. Cada día de la vida, cada minuto, había que estar pendiente de eso. Era una vida de constante sometimiento. Tengo que obedecer, tengo que obedecer. ¿Cuáles son las leyes? Y aparte de las leyes que el Señor había dado, los judíos habían agregado otro montón. Solamente en la palabra de Dios dicen que hay aproximadamente 613 leyes en el Antiguo Testamento. ¿Se imagina usted tener un listado de todas las cosas que había que cumplir? Y sobre eso, como era tan poco, y sobre eso, hermanos, los maestros de la ley le habían encaramado un montón de prácticas más. ¿Se imagina usted cómo estaban ellos de cansados y de cargados? Por eso el Señor Jesucristo dijo: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. ¿Se imagina usted, mi hermano, solamente con los 10 mandamientos? Pensemos solamente con los 10 mandamientos. ¿Se imagina usted que desde la mañana nos levantamos pensando: hoy voy a obedecer yo los 10 mandamientos? ¿Se imagina usted la carga que eso significa? Solamente son 10 para todo el día. Óigame, si en un ratito nosotros le damos vuelta a un montón de cosas que Dios no quiere. Y estar con esa sensación: tengo que obedecer, tengo que obedecer. Este mandamiento ya lo obedecí hoy. Sí, pero después, un minuto después, hay que volverlo a obedecer. Pero a este ya le puse un cheque aquí, ya lo obedecí, este ya pasó. No, no ha pasado. Sigue estando presente. Esa lista de mandamientos nunca queda atrás, siempre está al frente, viéndose. Tengo que cumplirla, tengo que cumplirla. ¿Por qué? Porque maldito todo aquel que no confirmare las palabras de la ley para hacerlas. Eso es la condenación de la ley. Y eso es el requisito permanente que está. Y la falta de obediencia enfrenta a la persona con el juicio de Dios. No es cosa que sea un mal portado, sino enfrenta a la persona con el juicio de Dios. Y el ser humano es incapaz de cumplir la ley constantemente. Aquí en Deuteronomio capítulo 28, veamos algunos versículos. Versículo 20 de Deuteronomio 28 dice: y Jehová enviará contra ti. Esa es la maldición de Dios, el castigo de Dios, el juicio de Dios. Y Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres en tu mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me has dejado. ¿Qué palabras tan duras de leer? Versículo 45. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Nuevamente volvemos al mensaje fuerte de parte de nuestro Dios. Versículo 58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Qué cosa tan horrorosa. ¿Se imagina usted estar bajo esos términos? Yo queriendo hacer algo bueno para Dios y Dios viendo en mí únicamente maldad y estando bajo juicio de destrucción. Juicio de muerte, juicio como el que Dios le dio a Adán y Eva, que le dijo: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Dios lo sacó de su huerto. Para afuera, muchachitos, les dijo.
Ya no más aquí, por ese castigo de Dios para ellos. Preguntarle, yo no sé qué opinión le merece, pero ¿por qué esta gente que miraba las cosas tan duras? Porque Dios les hablaba de esa manera, como lo acabamos de ver. Y bueno, por eso también, como era cansado, era imposible, vino el sistema de sacrificios. Pero la gente se empezó como a cansar, que terminó desobedeciendo. Porque el pueblo terminaba en idolatría y haciendo todo lo contrario que se les había dicho, a pesar de la dureza de las palabras de Dios, que terminaron insensibilizándose, digo yo, porque su conducta después no era la propia de lo que habían pactado con el Señor aquí en estas palabras que Él les decía. Pero entonces, no sé si eso, porque yo siento que decían, bueno, me toca que ir y sacrificar este corderito o esta palomita o llevar estas ofrendas de harina y todo lo que había para ofrecer. Y creo que eso les limpiaba. Después había como un reseteo, ¿verdad? Final de año de todo el pueblo, que se hacía un reseteo y la gente creo que se había acomodado a la limpieza que producía el sacrificio y el reseteo de por toda la nación. Y creo que nosotros, me parece, pues, y no sé qué opinión me merece, que nosotros ya con el sacrificio único y suficiente de Jesucristo, a veces estamos así. Gracias, hermano, gracias. Hay un reclamo de Dios dicho por medio del profeta Jeremías, que dice, como ven que no les hago nada, por eso no me temen. Y hay un reclamo más grande de parte de Dios siempre en Jeremías, y a mí me duele leer eso porque digo, Señor, ¿cómo es posible, verdad? Pero lo vamos a ver un poquito eso. De una nación como esta, ¿no ha de vengarse mi alma? Son las palabras de Dios por medio de Jeremías. Y lo dice en varias ocasiones. De una nación como esta, ¿no ha de vengarse mi alma? Y como dice hermano Heriberto, la falta de que Dios, perdón, vuelvo nuevamente. La paciencia de Dios, que aparentemente es una falta de Dios de efectuar su juicio, hace que las personas caigan en una complacencia propia. Pero el juicio de Dios vino y el juicio de Dios alcanzó, castigó a su pueblo cuando fue oportunidad de castigarlo y castigó al Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Hermanos, si hoy usted y yo podemos vivir tranquilos, como decía aquel señor, tranquilos y serenos, no es por nosotros y no es porque Dios se haya olvidado, sino porque nuestro juicio cayó en el Señor y ya lo vamos a ver. Dios hace culpable al culpable y la maldición se refiere al castigo de Dios sobre ese culpable. Y la ley le recuerda a un humano cómo quiere Dios que sea su vida. La ley es una serie de expresiones de Dios, muestran el carácter de Dios y muestran el estándar de Dios. ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Está expresado en la ley. ¿Cuál debe ser la conducta? ¿Cómo debe ser mi vida? ¿Qué debo de hacer a enfrentar la imposibilidad de hacerlo? Como les decía en Génesis capítulo 17, versículo 1, Dios le dijo a Abraham, ande delante de mí y sea perfecto. Pero no se puede. Intentémoslo y nos vamos a dar cuenta, no se puede. O sea, por mucho que intentemos, nuestras mejores obras caen en la condición de que no llegan a la altura de Dios. Y el Señor, siempre hablando con Jeremías o con Ezequiel, dice, los voy a hacer pasar bajo la vara. Su pueblo iba a pasar bajo el estándar de Dios y a vivir bajo el estándar de Dios. Y así es como el pueblo de Dios debe vivir bajo el estándar de Dios. Pero ¿cuál es la solución? Si hacer la ley, si obedecer la ley no es la solución, porque la ley únicamente nos condena y nos muestra lo débiles y lo condenables que somos nosotros. ¿Cuál es la solución? Pues el apóstol Pablo nos dice también, ¿verdad? El justo vivirá por la fe. El justo vive por fe. ¿Quién es el justo? El que tiene una vida correcta,
el que está viviendo de acuerdo con lo que Dios dice. Ese es el justo. Pero no podemos lograr la justicia por nuestros propios medios. No podemos nosotros cumplir la ley, obedecer la ley y creer de que eso es suficiente. Hoy ya soy justo yo. Sino, para poder alcanzar eso, ese nivel, necesitamos ser justificados. La justificación es que Dios nos considere a la altura para poder vivir esa justicia. Y aunque no la vivamos, Dios nos considera a esa altura, pero la solución es: el justo vive por fe. El justo alcanza su justicia por la fe. Así está en Habacuc. Es el mismo pasaje que usted lee aquí en Gálatas capítulo 3. Dice versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, está claro. Porque el justo por la fe vivirá. El justo adquiere vida por medio de la fe. No es posible para el hombre que deje de pecar. Salmo 143, versículo 2, nos dice de que nadie se justifica delante de Dios. Nadie puede presentarse delante de Dios diciendo: yo no he hecho nada. Todos nosotros pecamos y no podemos dejar de pecar. La única opción es confiar en nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por fe. O sea, no dice aquí, cuando se sienta culpable, camine tantas cuadras. Cuando se sienta culpable, dé tanto. Cuando se sienta culpable, que sepa que ha ofendido a Dios, haga esto y haga lo otro. Dice: confiese su pecado. Dios le perdona, Dios le limpia. Eso es la justicia. Eso es el ser justo de Dios para nosotros. Eso es alcanzar la justificación, encontrar el perdón de parte de nuestro Dios para nosotros. La fe consiste en confiar en Dios, que Él dirija nuestra vida. Es abandonarse a Él. No requiere esfuerzo. Nada de todo eso. No requiere confianza en mí mismo. El justo vivirá expresando su fe. Por fe vivimos en el Señor, por fe alcanzamos salvación, por fe somos perdonados, confiando en el Señor, abandonados a Él, sabiendo que no tenemos ninguna posibilidad por nuestros actos. Es únicamente confiando en Él. Pero el justo vive expresando esa fe. El justo vive por fe, porque esa fe le es acreditada por vida. El justo vive viviendo esa fe en una correcta relación con Dios. Ese es el estilo de vida. Y hermanos, en este asunto no quiero confundirlos. Por favor, présteme mucha atención. Cada uno de nosotros hemos sido lavados de nuestros pecados. Al momento que pedimos perdón, nos arrepentimos de nuestro pecado, creemos que lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros es suficiente. Punto final. Ahí terminó. Hasta ahí. Somos salvos. Pero como personas salvas, debemos demostrar nuestra fe. El apóstol Santiago lo expresa. ¿Tiene fe? Muéstrelo. Muéstrelo a ver si es cierto. Me voy yo a comprar un carro con 5 lempiras y me va a salir: Tulio no vino ahora, ¿verdad? ¿Cuánto tiene? Tengo nada, ¿verdad? Hermanos, de eso se refiere la fe. Yo no tengo nada que ofrecerle a Dios. En lo más mínimo. En lo más mínimo. Aún mis lágrimas, dijo Jonathan Edwards, aún mis lágrimas necesitan ser lavadas con la sangre de Cristo. Todo lo bueno nuestro debe pasar primero por Él, para que Dios nos reciba, para que las puertas del cielo están abiertas y poder entrar. Necesitamos hacerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por fe, es por fe. Se trata de una correcta relación con Dios. Es tomando la promesa de Dios como garantía, esperando el cumplimiento de nuestro Dios, de su promesa redentora para nosotros. Usted y yo no vemos la salvación hoy. Si usted se fija, luchamos contra el pecado todos los días, luchamos contra nuestros problemas todos los días. Y hay tantas cosas que nos afectan a nosotros. Si nosotros analizamos nuestra vida, hermanos, si analizamos nuestra vida, podríamos en algún momento decir: ¿seré salvo yo realmente?
Podríamos aún decirle, Señor, gracias porque me permite vivir de acuerdo con lo que usted dice. Pero aún dijo el teólogo Sproul, aún podríamos decirle, Señor, gracias porque nos permite vivir en lo que usted ha establecido, aunque yo no vaya a su presencia cuando muera. Suena raro, ¿verdad? Pero es que el justo debe vivir esa vida. Y nadie que no ha sido perdonado tiene esa capacidad de vivirla, porque la vida cristiana se vive por fe, por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, toda persona que no puede, que lo intenta y no puede, seguramente no conoce al Señor. Porque yo lo intento y no puedo, pero yo sigo adelante. Y le digo, Señor, por favor, ayúdeme. Por favor, ayúdeme, que esto no me sirva a mí y que se interponga en mi vida para poder honrarle a usted. El justo vive por fe. Luego dice el apóstol Pablo que la ley no es de fe. La ley es de hacer, haga. La ley es de oír. La ley es de ver. La ley es de tocar. Eso es la ley. El hombre iba con su pecado allá por fe. Porque el pueblo de Israel llegó a tal punto, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 30, que el pueblo de Israel le falló la fe, porque ellos cumplían todo lo que decía la ley, pero no lo hacían por fe, no les sirvió de nada. El Señor Dios, hablando con Malaquías, creo que es, dice, ¿a quiénes le ofrecieron ustedes ofrendas durante estos 40 años que estuvieron en el desierto? ¿No iba acaso su Dios Ramfán con ustedes? ¿No le ofrecían a la estrella no sé de qué cosa allá? Y cuando Jeremías les reclamó, porque ellos le dijeron, pídele a Dios a ver qué nos va a pasar a nosotros, qué es lo que tenemos que hacer. Cuando Jeremías les dijo, quédense acá, sirvan al rey Nabucodonosor, y que se fueron para Egipto, desobedeciendo, y que a ella les fue mal, y que Jeremías nuevamente trajo el mensaje de Dios para ellos, les dijo, a nosotros nos iba bien cuando servíamos a la reina del cielo. A ellos les faltó fe, no lo hacían por fe. Tenían sus sacrificios, no lo hacían por fe. Y eso los desvió, eso los apartó. La falta de cumplimiento por fe los apartó a ellos. Porque es por fe, la ley es de tocar, oler. Él llevaba su ovejita, decía, he pecado contra el Señor, sí, aquí está mi ovejita, que ella va a pagar por mí. Ese acto era un acto de fe. El sacrificio no era una forma de ablandarle el corazón a Dios. El sacrificio era una respuesta de mi fe para restaurar la relación que yo había roto con Dios. De eso se trataba el sacrificio. O sea, llevar únicamente el sacrificio como ellos terminaron haciéndolo no servía de nada. Pero cuando iba acompañada de fe, Señor, yo quiero restaurar la relación, entonces sí servía y era tal como Dios lo había dicho. Pero Cristo eliminó la maldición de la ley. Ese continuo cumplimiento de la ley, Cristo lo eliminó. Dice el apóstol Pablo aquí en Gálatas capítulo 3, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado de un madero. Cristo nos redimió, nos compró para hacernos libres de la maldición de la ley. Hoy usted y yo no necesitamos de grandes trabajos, de mucho esfuerzo para poder conocer al Señor, solamente por fe, porque Él nos redimió, Él nos compró y esa compra que Él hizo fue de esa maldición de la ley que nos condena constantemente. No es que la ley sea mala, dice el apóstol Pablo, sino es la falta de cumplimiento la que nos lleva a estar bajo el juicio de Dios. Pero esa maldición continua fue pagada por Cristo. Él quitó la imposibilidad de cumplir la ley. Él nos libró de todo eso. Juan capítulo 3, versículo 36, para quienes han estado en algún discipulado, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces Cristo nos quitó esa culpa, nos quitó esa maldición, ese castigo de Dios. Él sufrió por nosotros el castigo de nuestro Dios, apartó la ira de sobre nosotros.
nos redimió de esa maldición, no de la ley, nos redimió de la imposibilidad de cumplir la ley que lleva a la condena de Dios. Hoy no somos condenados por Dios. Cristo pagó nuestro rescate. La ira de Dios fue satisfecha en la cruz del Calvario por nosotros. El castigo mío fue pagado por Cristo ahí en la cruz del Calvario. 3 horas de oscuridad en las cuales nuestro Señor se enfrentó con el juicio de Dios, que Él no cometió pecado, pero sufrió nuestro castigo para nosotros. Él soportó el castigo de Dios para que usted y yo, por la fe, hoy podamos no sufrir ese castigo de Dios. Fue algo terrible realmente para nuestro Señor. Si ha habido un ser humano, y lo digo porque hubo un ser humano, ausente de toda maldad, un ser humano ejemplar, un ser humano sin tacha, un ser humano de lo más maravilloso que puede haber. Ese es nuestro Jesús. Y ese hombre tan maravilloso solo necesitaba hacerse a un lado para que nosotros pasáramos y sufriéramos el castigo de Dios. Pero se interpuso y se puso en la brecha, porque era el plan de Dios para nosotros, que ese cordero sin mancha y sin contaminación, el ser más maravilloso del universo, vino y habitó entre nosotros para interponerse entre Dios y nosotros como el mediador, para que el juicio de Dios de mi pecado cayera sobre él. Cada vez que yo peco, debo de recordarme que el juicio por mi pecado, ese que yo cometí, por el que me siento tan feliz en ese momento porque logré hacer lo que yo quería, mi Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario, de una manera realmente horrible que no alcanzamos nosotros a comprender. Porque esas 3 horas de sufrimiento del Señor fueron 3 horas alejadas de la presencia de Dios mientras Dios descargaba su ira de mi pecado en Él. Por eso Él clamó diciendo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Esa relación tan hermosa que había entre ellos en ese momento, no sé si se rompió, pero fue opacada en ese momento. Esa oscuridad debió ser una oscuridad tan dura como la que se menciona en las plagas de Egipto, que nadie se levantaba porque no se podían mover, no sabían dónde estaban. Esa oscuridad que sufrió el Señor es la misma oscuridad que se menciona en Apocalipsis, en el castigo de Babilonia, que dice que se morderán la lengua del dolor. Es lo que sufrió Cristo por mí y por usted que conoce al Señor. Esa maldición cayó sobre Él. Él se hizo maldición por nosotros. Sufrió el castigo de Dios, satisfaciendo la ira de Dios, el justo juicio de Dios. Dios en todo su enojo. Dios castigando con todo rigor el pecado, pero castigándolo en Cristo. Por mí. Por eso el escritor de Isaías 53 dice que lo hizo por mí. Él fue mi sustituto. Él está ahí por mí. Él murió ahí por mí y sufrió por mí lo más indecible que pudo haber. Él se hizo maldición por mí como mi sustituto. Él tomó mi lugar. Él sufrió mi dolor. Él cargó mi castigo. Él y solamente Él. Para que yo un día pudiera decir sí a Dios. Sí le creo. Sí acepto lo que usted ha hecho. Sí creo en el Señor Jesucristo, con el propósito que los judíos y los gentiles fueran incluidos en la bendición de Abraham, algo que no consideraban los judaizantes. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, la relación de Abraham, la justificación de Abraham alcanzase a nosotros los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Nosotros hemos recibido la bendición del Espíritu Santo en nosotros. Y eso es algo que muestra la diferencia. Cuando los apóstoles estaban allá reunidos el día de Pentecostés, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y cuando Pedro fue a hablar con Cornelio, ¿qué fue lo que vino sobre ellos? El Espíritu Santo. Porque esa es la promesa.
La bendición de Dios es su presencia con nosotros. Y la presencia de Dios con nosotros es el Espíritu Santo en usted y en mí. Y si bien es cierto, Dios no está en la puerta esperando a que yo entre después de haber pecado para darme con una porra por haber hecho lo malo, mi castigo cayó sobre Cristo. Por eso, hermanos, porque hoy yo no sufro, por gratitud al Señor, por amor al Señor, yo debo de vivir por fe. O sea, no hay otra manera. Yo no puedo estar esperando de que Dios me castigue. Yo voy a sufrir las consecuencias de mi pecado. Eso no es negociable. Si yo hago algo malo y tiene consecuencias, las voy a sufrir. Eso está fuera de esta plática. Pero con Dios ya no tengo responsabilidad, porque Él tomó mi lugar, porque Él me ha dado el Espíritu Santo como garantía de que yo no voy a padecer, lo cual no es una libertad, sino una oportunidad para recapacitar, para volver a la fe y para poder vivir como Dios quiere que vivamos. La salvación fue planeada por Dios para ser recibida por medio de la fe. Fe que Dios da y que no tiene nada que ver con ningún esfuerzo que yo pueda hacer para agradar a Dios. Dios quiere recibir toda la gloria por la obra maravillosa que Él ha hecho por salvar al pecador que cree, que se arrepiente y que vive dentro de los términos de Dios. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esta palabra de Dios a nuestras vidas? ¿Qué tiene de relevante para nosotros hoy? Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice que en los postreros tiempos, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hoy pudiera ser ese tiempo. Estamos quizá muy cerca a la puerta, quizá, si no es que ya entramos a esos últimos tiempos donde habrá un volverse de la fe hacia cosas que no tienen nada que ver, escuchando a espíritus engañadores, escuchando a demonios. Toda persona que nos invita a apartarnos de la fe es un espíritu engañador, es un demonio que está tratando de alejarnos de la obediencia de nuestro Dios y debemos de tener mucho cuidado. Ojo, mucho ojo, decía que el anuncio de los mexicanos, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado nosotros. Porque el reclamo de Pablo a los hermanos de Galacia puede aplicarse hoy a nosotros. Hoy en día muchos están confiando en rituales, muchos están confiando en una vida moral, muchos están confiando en el conocimiento que tienen de la palabra de Dios, muchos están confiando en los recursos económicos que son el resultado de la bendición de Dios, o aún en la pureza doctrinal. Hay mucha gente confiando en tantas cosas, menos en el Señor. Si uno no basa la confianza para esta vida en el Señor, si la basa en cualquier otra cosa, uno está confiando en la carne. Y no podemos volver a la carne, dijo el apóstol Pablo. ¿Le debe algo Dios? Podemos nosotros darnos cuenta que no hemos hecho nada como para que Dios deba algo. Apartarse de la fe es dejar de amar a Dios. Apartarse de la fe es que no podamos transmitir el mensaje correcto del Evangelio para que las personas puedan ser salvas. Apartarse de la fe es vivir una vida distinta a la que Dios ha planeado para cada uno de nosotros en el Evangelio. Apartarse de la fe es desvalorar mi posición que yo tengo como elegido de Dios, como amado de Dios, como santificado. Por eso es peligroso apartarnos de la fe. Debemos de cambiar ese Dios me oye y me contesta por un yo oigo a Dios y le obedezco. Porque lo importante no es que Dios me conteste. Lo importante es que yo le oiga y que yo esté de acuerdo con Él y le obedezca a Él, no para agradarlo, sino porque es parte de lo que Dios ha planeado para mi vida. Es la vida que Él ha diseñado para mí, que está en fe. La fe nos lleva a obedecer. Obedecer es el resultado de tener fe. Él es mi Señor, Él es mi Dios. Yo no busco ser salvo por bendecir su nombre, por obedecerlo, sino yo tengo que vivir una vida consecuente con una sana relación con Dios. Quizá mi hermano, quizá usted que vino hoy está engañado creyendo en sus méritos para alcanzar la salvación. Quizá usted está esperando que Dios en algún momento le tome en cuenta todo lo que estamos haciendo.
Dice, no, si estamos equilibrados por aquí en la balanza. Solamente es por los méritos de Cristo, teniendo fe en Él. Podemos estar engañados creyendo en nuestros méritos. Y si hemos creído en el Señor Jesucristo para salvación, podemos estar engañados opuestos a lo que Dios dice, desobedeciendo a Dios, viviendo una vida apartada de la senda de Dios, de la confianza y la dependencia en el Espíritu Santo. Por eso es peligroso apartarnos de la fe. Y por eso es necesario volver a la fe, a la confianza de Dios, vivir una vida conforme a la confianza en nuestro Dios. ¿Qué les parece si se ponen de pie y oramos? Buen Señor, queremos agradecerle por lo que usted ha hecho por nosotros. Nuestra gratitud es poco, Señor. Nuestra alabanza debe ser continua a usted, porque su obra en la cruz del Calvario nos hace libres para poder honrarle, para poder estar con usted. La obra de Cristo es la que nos permite tener acceso al trono de su gracia. Es la obra de Cristo en la cual descansamos cada uno de nosotros los que hemos creído en usted. Por favor, denos la fuerza para mantenernos firmes en la fe. Denos la fuerza para vivir lo que usted quiere que vivamos. Denos la fuerza para poder compartir con otras personas el mensaje del Evangelio que habla de usted, de su gracia, de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Bendíganos, por favor. Ayúdenos, Señor, a apartarnos de nuestros méritos, de nuestros esfuerzos, para vivir en sus fuerzas, para vivir en su gracia. Bendíganos, por favor, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.